Ok, estamos comenzando esta transmisión. Saludos. Ok. Ok, este día estamos haciendo una transmisión live. Vamos a estar viendo el tema inspirado en un libro que estuve revisando esta semana. El libro se llama La Cruz de Cristo, escrito por el teólogo inglés John Stott. Poco a poco vamos a ir observando un poco más de lo que habla el autor. Buenas tardes, es un gusto. Quiero empezar con una pregunta que me hice hace algún tiempo. Estaba comiendo en una plaza comercial y mientras veía a toda la gente pasar, identificando elementos en la ropa, en los lentes, en lo que llevamos puesto, y me preguntaba, tal vez tú te lo hayas preguntado, ¿por qué los cristianos usamos la cruz como un símbolo? Fíjate, mira que la cruz cristiana, no importa de cuál sea tu denominación, tu creencia, si eres protestante, evangélico, reformado, católico, todos tenemos algo en común que nos identifica, que es la cruz. Mira, está en todas partes. Está en templos, obviamente, en las iglesias, pero también está colgada en el cuello de las personas, como en una cadena. Está tatuada en el brazo de tu vecino, de tu amigo. La cruz está ahí. Está grabada en las lápidas, en los cementerios, pintada en paredes, en hospitales. La cruz de Cristo, la cruz la ves en joyerías, en película, en arte. La ves en arquitectura, hasta en lugares donde no esperarías encontrarla. Es como si algo en el ser humano necesita ese símbolo cerca de cada uno de ellos. Fíjate, y es un símbolo fuerte, brutal en el contexto original. Era inquietante. De hecho, si me invitaran a diseñar un gráfico para una nueva religión, probablemente no habría elegido una cruz. Podríamos haber elegido una paloma blanca volando libre. Podríamos haber elegido un pesebre tierno con paja dorada. Una corona brillante de un rey victorioso. Pero en el cristianismo se ha elegido la cruz. Y no es casualidad. No es que hayamos sido masoquistas en elegir la cruz como el símbolo que representa a la iglesia cristiana. Es que entendimos algo que el mundo aún no comprende posiblemente por completo. El teólogo John Stott es un teólogo inglés que escribió uno de los libros más profundos sobre el tema de la cruz. Él abre su obra con esta afirmación que me sorprendió. Fíjate. Es interesante. John Stott en su libro La Cruz de Cristo dice: jamás podría creer en Cristo, en Dios, si no fuera por la cruz. En el mundo real del dolor, ¿cómo podría alguien adorar a un Dios que es inmune al sufrimiento, que no siente el sufrimiento? Ojo, no es que la cruz sea bonita. La realidad es que la cruz es necesaria. En un mundo donde el sufrimiento es tan real como el aire que respiramos, donde la injusticia duele tanto como un golpe físico, donde la muerte toca la puerta de cada uno de nosotros. ¿Cómo podríamos creer en un Dios que nunca ha sangrado, que nunca ha sentido dolor? Lo que para el mundo antiguo era repugnante,
una herramienta de tortura, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, se convirtió en el símbolo de nuestra esperanza. Y es ahí donde el cristianismo ha tomado la cruz. Hoy, mientras hablamos de esto, del sentido y el significado de la cruz en el cristianismo, no puedo evitar pensar en las familias que están acá en Estados Unidos, en el estado de Texas. Están viviendo un dolor inimaginable. Las inundaciones devastadoras en el estado de Texas, que han dejado al menos 51 personas sin vida, y aún hay muchas personas, infantes, jóvenes, desaparecidas, en un campamento cristiano que durante 99 años había sido un lugar de gozo y crecimiento espiritual. Hoy cambió su realidad. Padres que enviaron a sus hijos e hijas a un campamento esperando que vivieran los mejores días del verano, y ahora están en una angustia muy profunda. Es en esos momentos como estos cuando la cruz deja de ser un símbolo lejano y abstracto y se vuelve profundamente personal. Porque el Dios al que adoramos no es un Dios que se queda en el cielo viendo de lejos nuestras tragedias. Más bien es un Dios que conoce el dolor de perder a su hijo. Es un Dios que ha llorado, que ha sufrido, que ha estado sintiendo y tomando la posición de sacrificio y de dolor. Y aunque no tenemos respuestas fáciles para el porqué de estas tragedias, tenemos una cruz que nos dice que Dios está con nosotros en medio del dolor. Un Dios que nos dice que no es ajeno al dolor y que está acompañándonos. Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la primera vez que entendimos que la cruz tenía algo que ver con nosotros? Que tenía una relación personal. No con la humanidad en general, sino contigo personalmente. Porque la cruz tiene una conexión con cada uno de nosotros, individual y personal. Hoy quiero que juntos exploremos algunas preguntas que han cambiado vidas. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué no otro símbolo distinto? ¿Por qué sigue en el centro el tema de la cruz? ¿Por qué después de 2000 años no hemos encontrado algo mejor? ¿Y por qué eso importa ahora? ¿Qué tiene que ver con nosotros, con nuestro día, con los lunes, con las dudas y cuando se nos va el sueño a las 3 de la mañana, con nuestras relaciones rotas? Vamos a caminar juntos por este territorio y posiblemente va a haber temas que no van a ser cómodos, pero la realidad es que van a ser muy cercanos y muy reales al explorar el por qué la cruz es importante. La cruz es un símbolo improbable, pero es elegido. Para los que se acaban de conectar, estamos hablando de el por qué la cruz sigue siendo el símbolo central dentro del cristianismo. Explorando las razones profundas detrás de esa elección que aparentemente es extraña, pero que está ahí. Saludos a los que se están conectando. Imagínate por un momento que estás en una galería de símbolos religiosos. Imagínate todas las religiones. Caminas por los pasillos viendo las representaciones de diferentes creencias. Hay flores de loto hermosas que representan la pureza dentro del budismo. Estrellas brillantes, lunas crecientes elegantes, símbolos del yin y el yang que están perfectamente balanceados. Todos ellos hablan de belleza, de equilibrio, de aspiraciones elevadas. Está bien, pero ¿y la cruz? La cruz, fíjate, no era un adorno. La cruz originalmente era una sentencia, era un instrumento diseñado no solo para quitar la vida. La cruz era más bien hecha un instrumento para humillar de la forma más pública y cruel posible que se podía hacer. Y eso nos hace explotar la mente. Los romanos perfeccionaron la cruz como el arte de la tortura. La diseñaron para que la muerte fuera lenta, dolorosa y sobre todo pública. Era un mensaje. Esto es lo que le pasa a quien desafía el César. Imagínate eso.
La cruz era eso, un elemento de tortura, y quienes desobedecían al Imperio Romano iban a pasar por ahí. Doloroso. Y ese es el elemento, la cruz, el que es parte del centro de nuestro entender dentro del cristianismo. Pablo lo entendía perfectamente bien. Cuando escribió en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 18, dice: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, la cruz es poder de Dios. John Stott, el autor del libro que estamos citando, La Cruz de Cristo, John Stott lo dice de una forma cruda. Él pregunta, ¿cómo podría una persona en su sano juicio adorar a un hombre ejecutado como un criminal? Y ahí está el escándalo. Los primeros cristianos entendían el horror de la cruz mejor que nosotros a la distancia. Ellos habían visto crucifixiones, habían olido la sangre, habían escuchado los gritos. Por eso, al principio, los primeros creyentes no usaban la cruz como símbolo público. Ellos usaban peces, palmas, ovejas como símbolos, como dibujos para poder identificarse. Había imágenes discretas que solamente ellos entendían. Pero con el tiempo algo cambió. Los primeros creyentes se fueron dando cuenta de que no podían seguir ocultando la cruz. Esa cruz que era parte de su vivir, parte de su creer y de lo que representaba lo que ellos estaban viviendo. Es por eso que, ¿por qué esconder la cruz cuando era como esconder el corazón de la historia que ellos estaban viviendo? No podían ocultar la cruz. Te pregunto, ¿sabes cuál fue la primera representación pública de la cruz como un símbolo cristiano? Si alguien identifica cuál es, se va a sorprender. La primera representación pública de la cruz como símbolo cristiano no fue precisamente en una iglesia. Se tiene el registro de que fue un grafiti burlón en una pared romana. En una pared había un grafiti, un dibujo que mostraba a un hombre adornado. Era un hombre que estaba ahí. Es un dibujo que estaba un hombre adorando a una figura crucificada. Sí, ese es el dibujo. Una persona que estaba adorando a alguien que estaba crucificado, pero ahora viene la burla. Porque ese dibujo que estaba ahí, la persona que estaba crucificada tenía una cabeza de burro. Y la leyenda decía, Alexámenos adora a su Dios. Este grafiti fue encontrado en el monte Palatino en Roma, probablemente en el siglo I o II. Y nos muestra algo importante sobre esto, sobre la cruz. Los romanos consideraban que adorar a alguien crucificado era tan absurdo como adorar a un burro, un animal que era despreciable. Para ellos, la crucifixión era la forma más degradante de morir, una forma despreciada, reservada solamente para esclavos y criminales. Pero imagínate, ese Alexámenos probablemente era un joven cristiano, un joven creyente, tal vez un esclavo o un soldado, que tenía que ver esa burla día tras día. Sus compañeros se reían de él por creer en un Dios crucificado. Era una burla, pero los creyentes, los cristianos como Alexámenos, lo vieron y dijeron, sí, exactamente, ese es nuestro Dios. Saludos a mis amigos, a mi esposa Carla que está conectada, a mi amigo Sam que está conectado. Saludos, gracias por acompañarnos. Y le pregunto, ¿alguna vez has sentido vergüenza por algo que luego de que entendiste que era muy valioso, de que lo tuvieras? Algo que primeramente lo despreciaste y luego en tu vida tomó valor. Fíjate, la cruz se volvió emblema no por ser estética, sino por su integridad.
porque representaba algo que ningún otro símbolo podía representar. Esa cruz representaba a un Dios que no se quedaba en el cielo viendo desde lejos, sino que fue un Dios que bajó, que sufrió y que murió. En Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8 dice, Pablo captura esta realidad de una forma hermosa. Pablo dice, Cristo, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, de sirviente. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nos damos cuenta, el texto no dice una muerte heroica, tampoco dice una muerte gloriosa. El texto dice una muerte de cruz, la muerte más humillante, la muerte más dolorosa, la que estaba reservada para los peores criminales. Esa muerte fue la que Cristo escogió, la que Dios escogió para sacrificarse. Y esa fue la elección. No la elegimos por bella, la elegimos porque era verdadera, porque era el centro de la historia, porque era el eje del plan eterno. La cruz por eso tomó esa relevancia, por eso tomó esa importancia dentro del elemento del cristianismo y es parte del centro de lo que vivimos. Para los que se conectan ahora, estamos explorando por qué la cruz sigue siendo central en el cristianismo. Acabamos de ver que fue una elección intencional, deliberada, no fue un accidente. Ahora quiero que juntos veamos algo que cambia todo. Jesús no fue arrastrado hacia la cruz, no fue un mártir accidental, no fue una víctima de las circunstancias. Desde el inicio de su ministerio, Jesús hablaba de una hora que iba a llegar, de una hora que iba a venir. Era como si tuviera un reloj interno que marcaba el tiempo hacia un momento en específico. Y eso es interesante. Juan capítulo 12, versos 23 y 27. Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Diré acaso, Padre, líbrame? No, para esto he venido. Jesús dice, para esto he venido. No dice, me tocó vivir esto, como muchas veces decimos nosotros. No dice, bueno, no tuve opción. No, Jesús dice, para esto he venido. Era su misión, era su propósito, su destino elegido. Jesús sabía que moriría, sabía que sería rechazado, sabía que sería entregado por manos humanas. Pero no se resignó como quien no tiene opción. Más bien Cristo, Él eligió la cruz. Fíjate, Marcos capítulo 10, verso 45, Jesús lo dice con una claridad que nos desmorona, nos deshace. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Él vino para dar su vida. No vino para perder su vida. No, Él vino para dar su vida y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, entre dar y perder la vida. El autor del libro que estamos comentando, John Stott, identifica motivos por los cuales Jesús sabía que iba a morir y quiero que los veamos juntos con claridad. Primero, Jesús sabía la oposición de los líderes religiosos. Desde temprano lo quisieron destruir. Marcos capítulo 3 dice, después de que Jesús sana en sábado, dice, los fariseos salieron y comenzaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Estamos en el capítulo 3. Su ministerio apenas comenzaba y ya había una conspiración en su contra. Luego, el cumplimiento de las Escrituras. Jesús conocía el Antiguo Testamento, conocía la Biblia de los judíos, conocía el texto de Isaías 53. Sabía que el Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en sufrimiento. Esto no era una sorpresa para él. Él sabía que eso iba a suceder.
Punto número 3, lo más importante, su decisión intencional, deliberada. No era una víctima, era el Salvador que se ofrecía voluntariamente. Ahora la pregunta para nosotros, ¿nos ha tocado alguna vez enfrentar algo difícil por amor a alguien? Algo que no queríamos hacer, pero sabíamos que era necesario hacerlo. ¿Cómo reaccionamos? Jesús hizo eso, sabía que tenía que hacer algo en alguien que no lo merecía. Jesús lo hizo, no porque fuera masoquista, no porque le gustara el sufrimiento, sino porque entendió que su misión era cargar con lo que tú y yo no íbamos a poder cargar, no lo íbamos a poder manejar. Juan capítulo 10. Gracias por los likes, saludos mis amigos. Gracias Sam, gracias Carla. Gracias por estar apoyando, por estar presente. Juan, capítulo 10, versos 17 y 18, dice, Jesús está hablando. Dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. ¿Te das cuenta? Nadie le arrebató la vida a Jesús. Ni Pilato, ni los soldados, ni los líderes religiosos. Él la entregó por su propia voluntad. Esa es la diferencia entre un mártir y un salvador. Eso es interesante de diferenciar y de entenderlo. Un mártir, ojo, saludos, gracias por los likes. Mira, un mártir, y hay que poner atención en esto, porque muchas veces creemos que estamos llamados a hacer nuestros propios sacrificios para agradar a Dios. Y no es de esta manera. Un mártir muere defendiendo lo que él cree. Muere por sus propias convicciones, por sus propios principios. Pero es admirable, sí, es heroico, sí, pero al final es su causa la que él está defendiendo, sus propias convicciones. Jesús es distinto. Jesús no murió defendiendo sus convicciones. Murió cargando con las consecuencias de nuestras convicciones y de nuestras decisiones. Él murió por las decisiones que tú y yo hemos tomado, por las veces que elegimos el egoísmo por encima del amor, por las veces que elegimos la mentira por encima de la verdad, el orgullo por encima de la humildad. El mártir dice, prefiero morir antes de renunciar a lo que yo creo. El Salvador dice, prefiero morir antes de dejarte pagar por lo que has hecho. Y esto cambia todo, porque significa que cada gota de sangre que Jesús derramó, cada latigazo que recibió, cada clavo que atravesó su carne fue intencional. Fue por ti y por mí que Él hizo todo esto. Saludos a los que se están conectando ahora. Estamos viendo por qué la cruz no puede quedar fuera del cristianismo. Hemos visto hasta este punto que fue una elección intencional, que Jesús lo eligió voluntariamente, y ahora vamos a explorar por qué era necesario que fuera tan escandalosa la decisión de tomar la cruz. John Stott en su libro La cruz de Cristo lo llama el escándalo de la cruz, y usa esa palabra de manera intencional. No dice el misterio o la tragedia, él dice el escándalo. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 23. Pablo es brutalmente honesto. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Los judíos esperaban, los judíos esperaban un Mesías conquistador. Alguien que expulsara a los romanos, que restaurara el reino, que trajera gloria a su nación. Hay quienes siguen luchando por esta nación. Ellos esperaban un Mesías distinto, arrollador, que derrocara el imperio romano. Mientras que llegó un Mesías colgado en una cruz, que era todo lo opuesto a lo que ellos esperaban. Por el otro lado, estaban los gentiles, especialmente los romanos,
que veían la crucifixión como algo repulsivo, que Cicerón, el gran orador romano, dice en sus escritos, ni la palabra cruz debería ser pronunciada por un ciudadano romano. De ese tamaño era el repudio y la negación, lo que despreciaban, el desprecio sobre la cruz de Cristo. Era tan desagradable para los romanos que estaba prohibido crucificar a ciudadanos romanos. Solo era destinada para esclavos y criminales extranjeros, no romanos. Entonces, ¿por qué los creyentes, los cristianos, 2000 años después, seguimos insistiendo en la cruz? ¿Por qué no la cambiamos por algo más presentable? ¿Por qué? Porque fue ahí donde se resolvió nuestro problema más profundo y más importante. Y no es un problema económico, no es emocional, no es político, sino es un problema espiritual que no podíamos resolver ni tú ni yo. La cruz expuso lo peor del ser humano y reveló lo mejor que tenía Dios. Romanos capítulo 3. Pablo explica la lógica divina. Dice, Dios lo ofreció como sacrificio para obtener el perdón mediante la fe en su muerte, para mostrar su justicia y justificar al que tiene fe en Jesús. ¿Entendemos lo que está diciendo Pablo? Dios tomó nuestro problema. No podía simplemente hacer de cuenta de que el pecado no existía. Su justicia demandaba que el pecado fuera enfrentado, tratado y resuelto. Pero su amor demandaba que nosotros fuéramos salvados. Y eso es impresionante, inentendible, pero necesario para nosotros. Así que la cruz fue donde se encontraron la justicia y el amor de Dios, donde se pagó el precio completo y se ofreció el perdón completo para cada uno de nosotros. Déjame contarte algo que me impactó mientras escuchaba este libro. En el mundo antiguo, cuando un prisionero de guerra era ejecutado en la cruz, se colgaba una tablilla sobre su cabeza explicando su crimen. En la cruz de Jesús, muchos han leído esa leyenda. Pilato escribió: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Los líderes religiosos, los judíos, se molestaron. Querían que dijera: el que dijo ser rey de los judíos. Pero Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Sin saberlo, porque no se dio cuenta, Pilato estaba proclamando, diciendo una verdad. Jesús era el rey, pero no era el tipo de rey que el mundo estaba esperando. Era un rey que estaba conquistando, muriendo, que vencía, perdiendo, que reinaba, sirviendo. Si nosotros pudiéramos cambiar el símbolo del cristianismo por algo más presentable o bonito, ¿qué elegiríamos? Tal vez elegiríamos una corona, una paloma, un amanecer. Pero Jesús transformó el símbolo, que en su momento era el símbolo más horrible. Él lo transformó en el símbolo más hermoso, que hoy lo vemos en las paredes de las iglesias, de los hospitales, de nuestras casas. Lo vemos tatuado en la piel de las personas, en playeras, en cadenas, en 1000 elementos vemos la cruz. Ese elemento que se transformó de ser el más horrible en el más hermoso, de ser el elemento de tortura a convertirse en el elemento a través del cual recibimos, en donde se llevó a cabo el mayor sacrificio. Transformó el dolor en redención a través de esa cruz. Y lo hizo con integridad, no evitando el sufrimiento, sino abrazándolo. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 5. Cristo nunca cometió pecado, pero por nosotros Dios lo trató como si hubiera cometido pecado, para que nosotros seamos aceptados por Dios. Esa es la gran transacción, el gran cambio. Él tomó nuestro pecado
y nosotros recibimos su justicia. Él experimentó nuestro castigo y nosotros recibimos su perdón. Y todo eso pasó en una cruz. Fue el lugar más duro, el más doloroso y más humillante que existía. Saludos. Jesús igual a obediencia más amor. Así es. Decíamos, todo eso pasó en una cruz, el lugar más duro, el lugar doloroso, el más humillante que existía. Ahí sucedió la salvación. Por eso es la importancia de que no podemos cambiar el símbolo. No podemos cambiar la cruz por más que quisiéramos pensar en un cambio. Porque cambiar el símbolo sería cambiar el mensaje. Y el mensaje que tenemos a través de la cruz es este: que Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a morir la muerte cruel que tú y yo merecíamos, y Él decidió morirla para darnos vida, la vida que Él tiene. Y esa nos la compartió a través de ese sacrificio, de esa justificación que nos dio. Para los que se siguen conectando, saludos. Ahora estamos explorando el cuarto punto, el por qué la cruz sigue siendo central después de 2000 años. Ya hemos visto que la cruz fue escandalosa, a propósito, que resolvió nuestro problema espiritual más profundo. Y ahora vamos a ver por qué fue una decisión libre, que no fue una imposición. Fíjate, quiero que veamos algo que el autor del libro de La Cruz de Cristo, John Stott, enfatiza y que cambia completamente nuestra manera de ver las cosas. Jesús no fue vencido por fuerzas externas, no fue arrastrado a la cruz contra su voluntad. No, Él fue movido por amor, por fidelidad al propósito de su Padre. Entendiendo esto, Lucas capítulo 12, verso 50 dice, Jesús habla y dice, algo que revela su estado interior, dice, tengo que recibir un bautismo. Es Jesús hablando. Tengo que recibir un bautismo. Y cómo me angustia hasta que se cumpla. ¿Escuchaste eso? Se escuchó bien. Jesús dice, cómo me angustio. No era que le diera igual. No era que fuera fácil. Tuvo un costo. Le dolió anticiparlo. Pero aún así, aunque sabía de ese dolor, tomó la decisión y lo eligió. La cruz era su destino, pero también fue su elección. Saludos, Nelly. Saludos, gracias por conectarte. Estamos hablando del tema de la cruz y lo importante dentro del cristianismo y el símbolo que es. La cruz era el destino, pero también fue la elección de Jesús, y no por un deber frío, sino por una compasión ardiente que tenía por la humanidad. Fíjate, Lucas capítulo 19. Jesús explica su misión en ese texto. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El autor del libro La Cruz de Cristo lo pone de esta forma. Y esto nos debe de cambiar la forma de ver el texto. En el cristianismo, la fe en el mediador, en Cristo, no es algo opcional. Es lo fundamental. Es la médula. No es la cáscara, es el centro. ¿Qué quiere decir? Que la cruz no es un adorno en el cristianismo. No es algo que agregamos para hacer la religión más interesante. No. La cruz es parte de la esencia misma. Sin la cruz, el cristianismo se convierte, ojo, en una filosofía moral. Sin la cruz, el cristianismo se convierte en una filosofía moral. Pero con la cruz es una relación restaurada por el sacrificio realizado ahí en esa cruz. Déjame preguntarte algo que es personal. ¿Alguna vez has hecho algo costoso por alguien que no lo merecía? ¿Alguna vez te ha dolido algo, pero lo hiciste porque amabas a esa persona? Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Pero no lo hizo por uno nada más.
lo hizo multiplicado por infinito, porque el sacrificio lo dio en beneficio de cada pecador que esté dispuesto al arrepentimiento y a recibirle en su corazón. Jesús tenía todo el prestigio que perder, y aún así eligió la cruz, que era vista de una manera vergonzosa. Y aún a pesar de todo, él caminó hacia esa cruz. Juan capítulo 15. Jesús dice, el amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Pero aquí está lo increíble del mensaje. Él dio su vida no solamente por sus amigos, sino por sus enemigos. Romanos capítulo 5, verso 8. Ojo con esto. Dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hoy entendemos que Jesús eligió la cruz por nosotros, deberíamos de tomarnos un tiempo para agradecer en silencio de que, como dice el texto, que aun cuando éramos pecadores, aun cuando no lo mereciéramos, Él se sacrificó en la cruz para darnos ese beneficio, para darnos esa bienvenida, para restaurar esa relación que nosotros habíamos roto, esa relación que nosotros habíamos dañado. Esa es la diferencia que cambia todo, porque significa que tu salvación y mi salvación no fue un accidente, no fue una coincidencia, no fue que Dios se sintió obligado, fue que Él te eligió a ti y me eligió a mí, que nos vio, que nos amó y que decidió que valía la pena hacer ese sacrificio por nosotros. Estamos casi cerrando con esta transmisión. Gracias para los que se han mantenido conectados, que han estado dando likes. Hemos estado explorando el tema de por qué la cruz no puede estar fuera del cristianismo, por qué la cruz está dentro del centro del cristianismo. Gracias a los que están conectados, gracias por compartir, por dar likes. Hemos visto que la cruz fue una elección intencional, que la cruz fue una elección escandalosa también, pero también era una elección necesaria. Y ahora vamos a ver lo que significa eso para nuestra vida diaria. Hoy hemos caminado juntos por un territorio difícil. Hemos visto por qué la cruz no puede ser fuera del cristianismo, porque tiene su presencia, porque es ahí donde se reveló el corazón de Dios. Y también se reveló y se unió a nuestro corazón. Pablo lo resume en Romanos capítulo 5. Dice que todos hemos visto esto. Dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ojo, la cruz no es solamente para el Viernes Santo. No es solamente para cuando te sientes religioso, para cuando te sientes iluminado y conectado. No es ahí. Es para hoy, es para cuando fallamos, para cuando parece que no tenemos esperanzas, es para cuando dudamos y nos preguntamos si Dios realmente nos ama. Es ahí. Es para cuando necesitamos volver a empezar. Quiero que entendamos algo. No podemos seguir igual viendo la cruz después de verla y entender el significado tan de cerca. Lo que la cruz hizo, lo que la cruz fue, lo que la cruz sigue siendo y lo que la cruz representa dentro del cristianismo para los creyentes. La cruz tiene 3 cosas que necesitamos escuchar. Punto número 1. La cruz nos dice, ojo con esto, va a doler. La cruz nos dice que somos más pecador. La cruz dice que somos más pecadores de lo que nos atrevemos a admitir.
Nuestro problema es tan profundo que necesitaba la muerte del Hijo de Dios para resolverlo. Somos muy pecadores y necesitábamos un sacrificio de ese tamaño. Punto número 2. Esto va a reconfortar. Así como el primer punto nos dice que éramos sumamente pecadores, este punto es de confort. El segundo punto es que la cruz nos demuestra que somos más amados de lo que nos atrevemos a creer o a pensar. Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto para tenernos cerca, para tener una relación cercana con nosotros. Y punto número 3. Debemos de tener más esperanza de lo que nos atrevemos a imaginar. Porque la cruz nos dice que el Dios que no escatimó a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas que realmente necesitamos? Primera de Juan, capítulo 4, dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Antes de que nosotros lo buscáramos, antes de que nosotros lo conociéramos, antes de que tú y yo lo amáramos, Él nos amó primero. Él nos lo demostró en la cruz. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese amor? ¿Qué vamos a hacer con el significado de esa cruz en nuestras vidas? Si esta transmisión ha hablado a nuestro corazón, no dejemos que se quede solo en una experiencia emocional, en algo que nos conmovió. Déjame un mensaje en privado. Me gustaría orar por quien haya estado conectado, quien haya escuchado este mensaje. Simplemente, tal vez puedes reflexionar si hoy entendiste algo mejor de lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz, y reflexionar sobre eso. Te recuerdo, quisiera darle el crédito a esto. Este mensaje, esta transmisión fue inspirada y basada en el capítulo número 1 del libro La Cruz de Cristo, del teólogo inglés John Stott. Un libro que te recomiendo leer con calma, pero con un corazón abierto. La cruz sigue siendo el centro porque el amor sigue en el centro. En esa cruz se dio el gran sacrificio y por eso sigue siendo tan relevante dentro de los creyentes. Y te recuerdo que ese amor tiene tu nombre, tiene el nombre tuyo y el mío. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Espero que en la próxima podamos volver a encontrarnos y que Dios te bendiga, te ayude a vivir a la sombra de esa cruz y a la luz y la vida que Cristo nos ha dado. Saludos, que tengan un excelente día y una muy buena semana.